días, hermanos, el Señor les bendiga. Nuestro devocional de hoy está en el capítulo 15 del libro de Génesis y el título que le he dado a este devocional es Dios hace un pacto con Abraham. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, este capítulo 15 que nos cuenta sobre los orígenes, los comienzos de una nación como es Israel a través de este hombre, el Señor Abraham. Gracias porque todas estas experiencias y estas vivencias que nos cuenta el relato también afirman nuestra fe, porque tú eres un Dios personal, un Dios cercano, un Dios que interactúa con el hombre y también lo haces hoy en día con nosotros. Pedimos, Señor, que nuestra fe sea avivada y afirmada por tu Espíritu Santo, por estas experiencias que vamos a estar hoy mirando, reflexionando en ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo vamos a encontrar una interacción entre Dios y Abraham muy profunda, muy íntima, en el sentido de que Dios va a estar afirmándole, luego va a estar atendiendo, escuchando sus dudas. Dios va a estar escuchando las dudas, las inquietudes, los temores de Abraham, y Dios le va a ir respondiendo y dando la afirmación que él necesita en cuanto a las promesas que Dios le ha venido dando. Dios poco a poco le va concretando las promesas. Aquí empieza a confirmarle detalladamente en qué consisten esas promesas. A pesar de esto, Abraham siente que necesita una garantía. Entonces Dios decide hacer un pacto con él, a la manera en que se hacía en ese tiempo. Y vamos a ver que este pacto refleja la intención de Dios. Y Dios cumple lo que promete, Dios es fiel y Dios tiene cómo respaldar sus pactos o los contratos que celebra, los convenios que celebra. Vamos a estar viendo todo eso, así a grosso modo, en lo que abarca este capítulo. Me llama la atención que este capítulo 15 comienza diciendo: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham, en el capítulo anterior, fue a perseguir 4 reyes que se habían unido para rebelarse contra los reyes que los gobernaban, entre ellos al rey de Sodoma, y tomaron secuestrado a Lot, su sobrino de Abraham. Estos 4 reyes que se unieron no pudieron contra Abraham, porque Dios estaba con Abraham. Dios los alcanzó, los derrotó, trajo a los capturados, a los rehenes, a su sobrino Lot, pero también a la gente de la ciudad de Sodoma que había sido capturada. El rey de Sodoma le dijo: toma todo lo que quieras, el botín de guerra puedes quedarte con él. Y Abraham le dice: no, yo no quiero que se diga o que se piense que tú me enriqueciste a mí. Y rechaza allí una cantidad de riqueza enorme. Pero Dios aquí en este versículo dice: yo te protegeré y tu recompensa será grande. No temas. Abraham tenía temor, a pesar de que ganó esta batalla. Bueno, Abraham tenía ahora unos enemigos declarados que los había derrotado. Tiene sentido que tenga temor, a pesar de que haya ganado. Dios sabe todas las cosas, conoce cómo nos sentimos, conoce cuando estamos tristes, cuando nos sentimos abatidos, cuando hay temores en nuestro corazón y en nuestra mente, y Él nos consuela y nos afirma su promesa de estar con nosotros. No temas, yo te protegeré y tu recompensa será grande. Él es nuestra recompensa. Él puede bendecirnos, de hecho ya se lo había dicho antes, lo iba a bendecir de manera abundante, pero Dios aquí está afirmando el corazón de Abraham. En el versículo 30 del capítulo 11 ya se nos advierte que Sara no podía quedar embarazada. Allí en ese tiempo Abraham tenía 75 años. Luego vienen las promesas de Dios y él no tiene ni idea cómo va a hacer Dios para cumplir eso de darle una descendencia. Y él recibe las promesas de Dios, pero aquí en el capítulo 15 empieza a abrir su corazón. Señor, tú no me has dado descendencia, ni hijos propios. Todo esto lo va a heredar un siervo. Dios, en el versículo 4, le dice: mira, Abraham, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Recordemos que ya en el capítulo 13, el versículo 16, le dice: te daré tantos descendientes que serán como el polvo de la tierra, imposible de contar. Aquí le explica que su descendencia será como las estrellas, tampoco se pueden contar, innumerables. El versículo 6 dice que Abraham en ese momento creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. En la Reina Valera dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí no había pueblo hebreo, no existía Moisés, no existía la ley, no existían los 10 mandamientos escritos en una tabla. Abraham es antes de todas esas cosas. Este versículo es muy importante y clave para la fe cristiana, porque no hay ningún solo justo delante de Dios. Pero aquí Abraham fue considerado justo por su fe, y es igual ahora.
Dios nos dio los 10 mandamientos a través del pueblo judío más adelante, con Moisés y todo esto. Un código moral bajo el cual debía regirse el pueblo de Dios. Pero ese código moral lo que hacía era como un espejo mostrarle el pecado a los hombres para que se dieran cuenta de que son pecadores. Pero Abraham no fue considerado justo por guardar al pie de la letra los 10 mandamientos. No habían 10 mandamientos, sino que tenía una fe. En ese momento su fe se consolidó. Abraham creyó al Señor al punto que Dios lo consideró justo por su fe. Entonces lo mismo es con Jesús ahora. Las personas que creen en Jesús son consideradas justas por la fe en Jesús. Creyó al Señor. Entonces creemos en Jesús y lo recibimos, porque Jesús es la provisión de Dios. Aquí Dios le estaba prometiendo un hijo para tener todas estas bendiciones que iba a heredar, pero a nosotros nos prometió su Hijo, el Hijo de Dios, su unigénito. No solamente lo prometió, sino que nos lo dio, para que creamos en Él y podamos ser considerados justos al creer en Él y recibirlo. Dios le dice, mira, yo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. O sea, yo soy el que estoy haciéndote estas promesas. O sea, tú vas a tener un hijo. Al creer al Señor, de esta manera, como lo expresa el versículo 6, estaba entendiendo y confiando en que Dios iba a cumplir su promesa, a pesar de que su esposa fuera estéril. Uno diría, bueno, listo, ya aquí quedó el asunto, ya por fin Abraham se tranquilizó. Pero miren lo que pasa en el versículo que continúa, el 8. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y eso nos pasa a todos, yo creo. Bueno, es lo que ha pasado con nosotros. Hemos creído en Jesús, lo hemos recibido como nuestro Salvador. Ahora somos justos por haber puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, en la provisión de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Pero aún en nuestro caminar diario tenemos momentos de duda. Por eso es que venimos a la palabra, por eso nos congregamos. Cada que nos congregamos, nuestra fe es afirmada, conocer la palabra, recordarla, al exponernos a su enseñanza, a la luz que trae el Espíritu Santo, la usa para afirmarnos. Entonces es muy importante que la leamos en casa, que la estudiemos en familia, que enseñemos a los niños, para que la palabra de Dios quite todo temor y toda duda. El Señor le dijo entonces a Abraham, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Y Abraham fue y consiguió todas esas cosas, las trajo. Abraham le presentó estos animales y los mató. Luego partió cada animal por la mitad y puso las mitades a un lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Eso es extraño, pero era una forma en que en ese tiempo se celebraban los pactos. Dios estaba celebrando un pacto con Abraham. Abraham trajo en obediencia lo que Dios le dijo que trajera, los partió, los puso allí, dejando en medio de ellos como un camino. Y los dos que celebraban el pacto pasaban por en medio. Y lo que se entendía con este tipo de pacto era que si alguna de las partes no cumplía, pagaría con su vida. En el versículo 11 nos cuenta algo muy interesante. Dice que algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Unos buitres se lanzaban desde el cielo en picada para comerse los animales muertos. Aquí hay una aplicación que es muy importante para nosotros. Dios nos ha hecho promesas, nos da su palabra y vienen esos buitres, que esos buitres podrían ser como las dudas, los temores, los enemigos de Dios, el enemigo, el diablo, que quiere acabar con nuestra fe, quiere debilitar nuestra fe, quiere interrumpir los procesos que Dios está haciendo con nosotros, quiere sembrar dudas, quiere desestabilizarnos. Pero Abraham decidió espantarlos para que nada se interpusiera entre lo que Dios estaba haciendo con él. Y nosotros tenemos que hacer eso también. Cuando vienen las dudas, cuando vienen los problemas, los enemigos, tenemos que espantarlos de nuestra mente, de nuestro corazón, para que Dios siga haciendo su obra. Dios está en un proceso. Él no hizo así como con una varita mágica ya, sino que está en un proceso. Esto tomaba un tiempo. Vamos a ver lo que sigue aquí. Dice que al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Al principio, Dios le habló, cuando le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham estaba viendo una visión. Ahorita nos habla de que está teniendo un sueño, que Dios le hizo que era un sueño profundo, y lo que sigue adelante va a ser mientras él está dormido. Entonces, en ese sueño profundo, ya no tuvo que ocuparse de los buitres ni nada, porque ya ahora Dios estaba haciendo lo que iba a hacer. Sin embargo, él era consciente de lo que estaba pasando. Hasta ahora Dios le ha venido dando promesas de bendecirlo, de multiplicarlo. Ahora le está confirmando que él va a tener un hijo, un heredero. Pero aquí le está contando algo muy malo que va a pasar con su descendencia. Y dice así: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez.
Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Esa es una profecía. Lo que Dios le está dando aquí a Abraham es una profecía de algo que iba a suceder siglos más adelante. Sus descendientes no le iban a pasar bien, iban a ser esclavizados y todo lo que el Señor le advierte aquí que pasaría, pero que luego los rescataría, los haría salir de ahí, saldrían con mucha riqueza y Dios los establecería de nuevo en ese territorio. Me llama mucho la atención algo que dice que al final, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Los amorreos eran los que habitaban esa tierra en ese momento que Dios le estaba prometiendo a Abraham. O sea, habían personas que vivían ahí. Dice, la maldad de ellos, el pecado de ellos, aún no amerita su destrucción. Aquí estamos viendo un colmo. Los colmos. En Génesis 6 ya habíamos visto que la humanidad llegó al colmo del pecado delante de Dios y Dios decidió destruir. Aquí Dios está viendo cómo se cocina la maldad de los habitantes de esta región, de estas tierras que le va a dar a Israel. Dios iba a traer, a través de los descendientes de Israel, un juicio contra los habitantes de ese territorio o la gente que vivía en la tierra prometida, porque ya la maldad en ese momento que Dios estaba profetizando iba a ser tanta que era necesario que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Lo mismo pasa con la humanidad. La gente está haciendo y deshaciendo sin importarle. Cada vez la maldad es mayor, sube hasta la presencia de Dios. Y va a llegar un día en que el juicio de Dios se derramará sobre la tierra de manera implacable, espantosa, terrible, porque es el mayor de los colmos. Después, el versículo 17, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Esto representa a Dios, ¿no? Dios se manifiesta de esta manera con estas figuras, un horno humeante y una antorcha ardiendo. Y empieza a cruzar en medio de esos animales muertos y él va solo. Abraham está observando. O sea que en esta celebración de este pacto, el que se comprometió fue Dios. Abraham estaba observando. Abraham fue testigo del pacto que Dios hizo con él. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Él decidió enviar a Jesús para salvarnos cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él hizo ese plan y lo ejecutó él mismo. A nosotros nos deja simplemente creer. Por eso es que al creerle a Dios, somos considerados justos delante del Señor. Al creer en el Hijo de Dios y recibirlo en nuestro corazón. Me asombra la bondad de Dios. Dios sabe que nosotros somos infieles, pero Él decide permanecer fiel a sus promesas. Hoy en día, muchos en Israel, muchos judíos, no quieren una teocracia. No quieren considerar las cosas que Dios dice en su palabra para vivir de acuerdo a sus normas, sino que quieren vivir de acuerdo a la modernidad, al pensamiento progresista, inclusivo, o sea, incluir ideologías como el LGTBI y sus derivados. Y se celebra en Jerusalén la marcha del orgullo gay, profanando una ciudad santa, apartada por Dios, para ser una ciudad de alabanza, de comunión con Dios. Y es triste ver la maldad de los judíos también al apartarse de Dios, al darle la espalda a Dios. También están allí elevando el nivel del colmo, que un día también traerá unos juicios terribles sobre ellos. Ya terminando este capítulo, mis hermanos, en versículo 18 nos dice Dios: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los eneos, los cenezeos, los carmoneos, los hititas, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. O sea, un territorio muy amplio. Hablar desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates es un territorio mucho mayor de lo que hay ahorita en la actualidad. Pero Dios lo hará, Dios lo hará. Esas son algunas de las promesas o profecías que están pendientes por cumplirse. Está Dios confirmando que la tierra que actualmente tiene Israel le pertenece a Israel por promesa de Dios. Dios se la concedió a Abraham. El asunto es que los pro-palestinos no reconocen que el conflicto actual es un conflicto ideológico y religioso, sino que dicen que es territorial. Pero si fuera territorial, habría pasado como sucedió con Egipto. Israel se defendió cuando ellos lo atacaron y se tomó todo lo que es la península arábiga, y Egipto dijo: no, devuélvame la tierra y yo firmo un pacto con ustedes. Y así hicieron otros países que habían atacado a Israel, que perdieron, y lo que hizo Israel fue ganar expansión territorial. Pero ellos dijeron: no, firmemos la paz y devuelvan nuestro territorio. Entonces con Gaza, si fuera por territorio, se habría podido hacer lo mismo. Otra razón para pensar que esto es un conflicto religioso es que la gente que se inmola, no le importa dar su vida allí,
tiene ideologías religiosas, como que les han enseñado que si se inmolan le van a dar 70 vírgenes y una cantidad de cosas. Justo cuando mueren ya empiezan a disfrutar de eso. Obviamente, por la palabra sabemos que esto es una cosa absurda. Y cuando hacen sus actos terroristas, ellos no dicen por Palestina o por otras cosas, sino por Alá. Entonces, sí, es un asunto religioso. Ellos no quieren admitir que es un asunto religioso porque entonces tendrían que admitir que la Biblia tiene razón, que lo que quedó consignado aquí, que la heredad del territorio que habita Israel es algo concedido directamente por Dios. Entonces a ellos no les conviene ver este asunto como un asunto religioso, estos actos terroristas y este conflicto que hay allí. Pero aquí la palabra de Dios nos está mostrando que Dios decidió darle estas tierras a Abraham. Menciona nuevamente la descendencia. Dice: yo te doy esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Bueno, los palestinos no quieren aceptar esto, para nada, por supuesto. Quieren borrar a Israel, arrojarlo al mar o desaparecerlo. Pero Dios, que hizo la promesa, la hace cumplir. Él tiene el poder para hacerla cumplir. Ya terminando este capítulo, vemos a Dios tomando el tiempo para afirmar a Abraham: no tengas temor, yo te protegeré. Hoy en día Israel tiene la cúpula de hierro y otros sistemas de protección. Son buenas, funcionan, pero la fe de Israel no debe estar en la tecnología, sino en Dios. Nosotros podríamos poner nuestra confianza en las riquezas o en la salud, en la apariencia física, en fin, pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, porque Él es el que nos protege y nos bendice. Y tu recompensa será grande. Dios es un Dios que da galardones al que se acerca a buscarle. El mayor regalo, el mayor galardón, la mayor riqueza que podemos recibir es su propia presencia. Él es el tesoro más grande. Jesús, hecho hombre, su espíritu viviendo en nosotros, es maravilloso. Pero Dios no solamente nos da bendiciones espirituales, sino que también nos da otro tipo de bendiciones. Nos da el privilegio de servirle, la bendición de servirle e invertir en el reino de los cielos, como decía Jesús. Creamos entonces, mis hermanos, afirmemos nuestra fe en las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, pero también promesas que de pronto ha hecho a nuestras vidas en particular. Tal vez en algún momento de tu vida, en alguna crisis, en algún momento especial en tu relación con Dios, Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente, que va a hacer algo puntual en tu vida, en tu generación, y que nada lo quite. Cuando vengan esos buitres de las dudas, de la desconfianza o los pensamientos, los dardos del enemigo, que los espantemos y cuidemos que nada entorpezca ese panorama, esa visión, ese entendimiento, esa comprensión, para que Él haga todo lo que ha prometido. Sabemos que no es fácil muchas veces, pero Dios es maravilloso y Él cumple todo lo que ha dicho. Señor, gracias por la vida de Abraham, por este capítulo. Te pido, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, de inspiración, que nos ayude a construir nuestra fe, edificar nuestra fe en ti, en tus palabras. Hoy viendo a Abraham, que es un héroe de la fe, viéndolo con estas dudas y esos temores, tú tomas con tanta paciencia, Señor, el tiempo para enseñarnos, que podamos nosotros entender que en esta relación, este pacto que has hecho con nosotros de salvarnos al proveer a tu Hijo, que Él muriera por nosotros. Nosotros simplemente somos observadores y beneficiarios de ese sacrificio, de ese pacto, y podamos estar firmes en Él. Sabemos que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, muchos renunciarán a la fe y te darán la espalda. Ayúdanos, Señor, a nosotros a mantenernos firmes en ti, viendo el cumplimiento de tus promesas, Señor, y aunque no las podamos ver, como Abraham y muchos otros, pero tuvieron el privilegio de creerte a ti, Señor. Y nosotros podamos seguir su ejemplo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.